provenía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente, Yendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, la nada de la mosquita, la al pie del monte de los olivos. por sus llagas fuisteis sanados. Por esa palabra, crea todo nuevo. Denominado RAM, Registro Automático de la Memoria. Y recuerda, Dios te ve. Vea hoy en Dios te ve. La personalidad, patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos. Es un repertorio de conductas que caracterizan a una persona. Existen diferentes tipos de personalidad, entre ellas la dependiente, la histriónica, la personalidad narcisista, la esquizotípica, la personalidad pasiva-agresiva, personalidad compulsiva y la esquizoide. Pero el Eterno desea utilizar nuestra personalidad para su reino y su gloria. Acompaña a los apóstoles Edwin y Ana Lucía Orozco y descubra la forma en que Dios puede tratar y transformar la personalidad. Voy a decir algo que hemos repetido en algunas otras oportunidades, y es que el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él apareció en el escenario del mundo para establecer un modo de vivir, un modelo de vida para usted y para mí, no una religión. Gracias, amor. En Mateo 22:37, como hemos venido viendo en esta serie de programas, el Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El alma implica el asiento de la personalidad. Es a través del alma el conducto con que nos comunicamos con este mundo natural. Gloria a Dios. Y como decía ahora mi esposo, la solución, Dios nos ha dado herramientas para poder ayudar a su pueblo. En Efesios 4:11 en adelante dice que Él ha dejado los ministerios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, valga la redundancia. La verdad, Dios ha dejado a la iglesia herramientas para poder ayudar en toda área, no solamente con una sanidad interior, sino entendiendo, dándonos el entendimiento de los diferentes tipos de personalidades. Y la gente a veces dice: ¿para qué necesitamos saber esto? Esto es media psicología o psicología. Se ha malentendido e incluso hay algunas personas que han escrito en el Facebook preguntando cuál es la diferencia entre lo que es temperamento y lo que es personalidad. El temperamento es el conjunto de cualidades psíquicas y emocionales en bruto de una persona que hacen que desarrolle cierto tipo de actitud ante el entorno. La personalidad es el resultado de cómo nosotros administramos ese temperamento. Por eso es que la personalidad es un conjunto de conductas de ese temperamento. Es importante. Y el carácter, por otro lado, es aquel corcel que va a montar, aquel jinete que va a montar ese caballo salvaje que se llama el temperamento, para que la personalidad pueda ser de alguna u otra forma reestructurada, ser equilibrada. Si ese carácter no existe, entonces el temperamento está más en bruto en algunas personas de lo que deberían de estar. Claro. Y nosotros estaríamos trabajando en función de la ley del temperamento, que usualmente el temperamento sin carácter usualmente es volátil.
y es donde se desarrolla todo este tipo de personalidades. De trastornos de personalidad. Exactamente. Nosotros compartíamos hoy, mi amado y yo, y también Fabián, de que hemos enseñado por muchísimo tiempo como Iglesia del Señor todas las situaciones que no podemos resolver en las personas con la ayuda del Espíritu Santo, hemos se me va la palabra. Demonizado. Entonces mandamos al departamento de liberación situaciones para que se echen fuera demonios, y completamente creemos en lo que es la liberación de espíritus inmundos. Pero ¿qué sucede? La gente puede ser libre y luego vuelve a las cautividades, porque en realidad hay raíces ahí con las que la persona debe de tratar con ayuda del Espíritu Santo. En su temperamento, la ayuda, por eso es que el gran libro nos dice de que hay una petición para que el Espíritu Santo no es que haga la obra, sino que nos ayude a nosotros a tener que lidiar con ese temperamento para que no salgan estos trastornos de personalidad. Vamos a ver ahorita, y esto lo vamos a estar reiterando en todos los programas para todos ustedes que nos ven y que nos están escribiendo, de cómo ha ayudado la serie anterior que estuvimos viendo, asuntos de emociones tóxicas, y ahora complementándolo con esta serie sobre los trastornos de personalidad que traemos antes de llegar al Señor Jesucristo y permanecen algunas veces por falta de instrucción y no vemos una salida. Pero el Señor le ha dado a la iglesia herramientas para poder ayudarte y poder ayudarnos. Vamos a ver algunos de los tipos de personalidades que hay. Veamos, por favorcito. Gloria a Dios. Hay varios tipos de personalidad. Entendámonos que es el conjunto de conductas, resultados de un temperamento maltratado. Tenemos la personalidad dependiente, que en primera instancia parece ser un patrón sumiso, pero demasiado caprichoso, demasiado demandante al final, y puede desbocar en otro tipo de personalidad. Tenemos la persona histriónica, que además de ser un patrón gregario, tiene que ver muchas veces con la forma en cómo la persona se desarrolla delante de los demás. Tenemos la personalidad narcisista. Todos tenemos, la vez pasada, sí, tenemos algún tipo de amor propio, pero ese es exacerbado. Tenemos la personalidad esquizotípica, que es un patrón demasiado excéntrico. A menos de que no seamos o no hagamos cosas demasiado extrañas, no nos vamos a sentir como personas únicas. Entonces necesitamos hacer todo tipo de cosas para poder ser notados. Tenemos la personalidad esquizoide, que es un patrón totalmente asocial, en donde es muy difícil para las personas poder desarrollarse en medio de entornos sociales. Tenemos la personalidad pasivo-agresiva. Vamos a hablarla hoy. Que es un patrón totalmente negativista. También tenemos la personalidad compulsiva, que en realidad lo compulsivo significa algo en lo cual yo no me siento lo suficientemente satisfecho, por lo tanto necesito estar repitiéndolo de alguna forma hasta poder encontrar un índice alto de satisfacción. Lo que pasa es que como el umbral de satisfacción es tan alto, muy difícil es que esa persona se sienta de alguna u otra forma contenta con lo que hace, y contenta con lo que otros hacen por ella, y contenta con lo que otros hacen en su trabajo, o en su llamado, o en lo que sea. Siempre falta algo. O también es muy cercano al trastorno también obsesivo-compulsivo, que sufren muchas personas y personas que conocen al Señor. Por eso Él dice que Él vino a libertar a los cautivos, que Él vino a libertar a los cautivos, a abrir a los presos la cárcel. ¿Qué diferencia había entre unos y otros? Como decía mi amadito hace un ratito, ¿qué diferencia? El Señor Jesús nos salva, pero quiere librarnos de cautividades. Y no solamente de cautividades de espíritus inmundos. Yo creo que nos ha faltado en la iglesia entrar un poquito en esto, porque de todo esto tenemos dentro del pueblo del Señor, y aún en los líderes espirituales, cualquiera sea su fe. Y la personalidad de su líder espiritual, ¿qué va a hacer?
si no tiene un verdadero entendimiento, Exacto. el conocimiento lo va a desbordar de una forma no efectiva. Y va a reproducir sus problemas, los va a Si es un líder enfermo a nivel o personal, un papá. Hablemos de un papá. o un papá, porque hay distintas clases de liderazgo. En la casa tenemos distintas formas de líderes, en el trabajo diferentes formas de liderazgo, aún en la iglesia. Todo líder, si está herido o tiene alguna clase de desquebrajamiento en su personalidad o funge bajo la ley del temperamento, lógicamente que lo que va a impartir es no solamente su personalidad, sino también el vicio de esa personalidad. Claro. Pedro dijo, de lo que estoy infectado, de eso te voy a dar. Con toda razón, el otro se levantó. Ahora, de lo que tengo te doy. Exacto. Si, yo lo estoy parafraseando. Ajá. Si Pedro hubiera tenido un trastorno terrible de personalidad, lejos de levantar... Que lo tuvo antes de ser Sí, pero lleno tuvo del que entrar en un Espíritu Santo. proceso personal, Claro, en un claro. proceso voluntario para poder entonces cumplir a plenitud con el llamado al cual fue escogido. Si este Pedro le hubiera, dependiendo, si hubiera estado con su personalidad o con situaciones de su personalidad de forma tóxica o nociva, probablemente el otro no se hubiera levantado, Claro, claro, se hubiera muerto. claro. Y no precisamente la enfermedad que tenía, sino la enfermedad del líder que le está impartiendo. Exacto, es que eso es lo delicado. Y yo creo que nosotros como iglesia no hemos entrado en esas áreas, porque un líder, un papá narcisista, como lo vimos hoy hace 8, que es el egoísta, el que se autoexalta, etcétera, va a reproducir eso en sus hijos. Ahora, reproduce en la camada 2 clases de cachorros. Cachorros más narcisistas que él mismo, Exacto, o cachorros más exacto. anulados para poder conformar o alegrar al narcisista. Exacto. Eso, nosotros podemos producir 2 clases de cachorros. Todos nosotros podemos producir 2 Y esto clases de se ve a cachorros. nivel de genética, hablando de un ADN natural y Dice, también de un ADN espiritual. ¿qué es lo que dicen las abuelas? El que con lobos anda, ¿a qué? Aullar aprende, o hijo de tigre Sale pintado. sale pintado. Y esto en las generaciones se va fortaleciendo. Es impresionante que en nuestro libro, Cortando Ciclos de Inequidad, exponemos esto. Cómo en las generaciones los trastornos de personalidad van siendo más fuertes. Si hay un trastorno de personalidad, como vamos a ver hoy, y en el próximo, hoy vamos a estar reforzando un poquito lo que vimos del hostil agresivo. Es que hay 2 tipos, el hostil agresivo y el hostil pasivo. Y el hostil pasivo, esto es tremendo y lo vemos con un poquito de entendimiento, lo vemos en la iglesia. Y esa es la gente que está frustrada siempre recurriendo a consejeros, recurriendo a esto y recurriendo, pero no salen de la situación. Lo irónico de esto es que recurren al consejo, pero no lo obedecen. No lo ponen en práctica. A veces lo rechazan. Es una necesidad de estar buscando cosas que al final van a rechazar. Dependiendo de cómo lo escuchen y qué es lo que se les dice, lo van a abrazar o lo van a rechazar. Si lo abrazan, es para contextualizarlo o ponerlo de acuerdo a su propia justificación. Muy difícil desde esa perspectiva. Veamos un momentito la personalidad del hostil agresivo. Vamos a hablar un poquito de esto que también lo tocamos en otro programa. Veámoslo, por favor. Gracias, compañeros. Aleluya. Tenemos al hostil agresivo. Acordemos que hay un agresivo pasivo, pero en este caso se especializa en que los demás les teman, ¿verdad? Ajá. Usualmente tiene que ver con esa sed de poder. Exactamente. Por lo tanto, chantajea en las relaciones personales. Amedrenta. Con base en su poder económico, en su poder emocional o en su poder intelectual. E incluso en su poder espiritual. Exacto, exacto. Es arrogante. Nadie le dice lo que tiene que hacer y es arrogante a la hora de imponer sus propios principios, independientemente. Puede ser un padre, un esposo, un ministro. Lógicamente que el agresivo, el hostil, tiene que comportarse así porque tiene una raíz de resentimiento. Claro. Ese resentimiento lo va a proyectar a partir de un abuso verbal, palabras hirientes, e incluso puede justificar el abuso físico, lo que hoy en día le llaman
el bullying. Hay bullying en las escuelas, hay bullying en los trabajos, pero también hay bullying dentro de la casa y de la iglesia. A partir de esa agresividad, de esa hostilidad. Entonces, aquí es donde viene la situación que yo creo que nos ha faltado un poquitito de luz a los que hemos ministrado por años y que no hemos visto la respuesta. Muchas veces oramos para que les salgan los demonios, oramos para que haya sanidad interior, los guiamos en esto, pero no llegamos, como les digo, como mencionamos en el libro Cortando Ciclos de Iniquidad, no llegamos a la raíz de un trastorno de personalidad. El pueblo no sabe, no conoce que esto se puede dar en un líder papá, en un líder esposo, en una líder mamá, en un líder espiritual, en un líder laboral. Esto es cotidiano y ahorita está tocando demasiado nuestra sociedad, que nos estamos acondicionándonos a la violencia, al bullying. Ya vamos viendo todo esto como rutinario. Porque lamentablemente... Psicoadaptándonos es la palabra. Lamentablemente la sociedad está acostumbrando a las personas, uno, a aislarse. Está acostumbrando a las personas a tener que competir de una forma muy agresiva y hasta desleal. Depredadora, una competencia depredadora. Y para peores, la sociedad está desarrollando seres que tienen una valoración a partir del poder que puedan ellos adquirir para entonces poder demostrar e imponerse sobre los demás. Ahora, en el reino de Dios, yo voy a pedirle a mi amor que nos hable algo de soluciones para todo esto, o por lo menos algunas dentro de lo que es el reino de nuestro amado Señor, que vino a traer libertad de todas estas cosas. En Juan encontramos, en el Evangelio de San Juan, dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo ser libres si no conocemos la verdad? A veces nos quedamos en oír acerca de la verdad. Pero allí hay un desafío a conocer la verdad. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Entonces, para ser libres de toda esta situación, de todo este tipo de personalidades o trastornos de personalidad, necesitamos conocer a Cristo, conocerlo a Él. No solamente oír de Él, sino conocerlo a Él para entonces poder ser libres. Entre las soluciones, y es una de las más gloriosas, es que el Señor envió al Espíritu Santo para ser nuestro ayudador. Él te ayuda en medio de las circunstancias adversas, Él te ayuda en medio de las crisis, Él te ayuda en medio de los problemas, Él te levanta, Él te sostiene, Él te consuela. Si tienes problemas de amargura, si tienes problemas de falta de perdón, si dices es que odio a la persona, lo que necesitas es tomar de la mano al Espíritu Santo de Dios y renunciar a esos sentimientos, a esas situaciones que te están atando, te atan a una persona, te atan al pasado, pero lo que Dios quiere es que sea libre, que conozca la libertad. Entonces hay que rendirnos, hay que reconocer que necesitamos el perdón, o puede ser que las situaciones de atadura sean a nivel emocional, temores, angustias, pavores, depresiones. Necesitas el Espíritu Santo, esa es una de las soluciones. Si la situación es de inmoralidad, indefectiblemente necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos ayuda a renovar nuestra mente, es otra de las soluciones. Necesitamos adaptarnos no al sistema del mundo, como estaban hablando mi esposa y mi hijo, sino a la palabra de Dios. Necesitamos renovar nuestra mente y necesitamos también entender, mis amados, que el Espíritu Santo vino para transformar nuestra personalidad. Entonces, vamos a ver en la pantalla de su televisor una frase en griego que habla del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la solución? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, la decisión de rendirnos a Él y de tomarlo de la mano. Veamos lo que significa entonces nuestro ayudador, el Espíritu Santo, en griego. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea que el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad, pero también uno de sus propósitos es ayudarnos. Te va a ayudar en toda crisis, en toda situación.
Y viene del griego sunantalambano. Sunantalambano es la palabra del Espíritu Santo como ayudador. ¿Qué quiere decir? Sun es hacerse uno. El Espíritu Santo viene a hacerse uno. Anta es hacer un intercambio. El Espíritu Santo viene a mi vida interna y empieza a atar el dolor y lo saca de mí. Obviamente, si estoy dispuesto, si me rindo a Él. Y lambano es el deseo intenso, la pasión que el Espíritu Santo tiene por ese deseo de venir a ayudarte o venir a ayudarnos y expresar nuestro dolor y transformarnos. Entonces, el Espíritu Santo viene a ayudarnos a la transformación de nuestras personalidades y a la renovación de la mente, que es tan importante. Es lo que dice el proverbista. Dice claramente allí, dice, porque cuál es su pensamiento, su corazón, el tal es él. Entonces, gracias a Dios porque hay una solución a través del Espíritu Santo, que no es solamente para que hablemos lenguas. Nuestras abuelas dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué significa esto? Usualmente la culpa no es de alguien que llamamos diablo, y usualmente la responsabilidad de arreglarnos no precisamente proviene enteramente del Eterno. Yo creo que inmediatamente después de que el Espíritu Santo a nosotros la ayuda del Espíritu Santo comienza a partir del hecho de empezar a reconocer. Ahí está el detalle, como dicen cierto personaje mexicano. ¿Cuál es el problema que yo tengo? Porque uno de los errores más grandes, o una de las circunstancias de las cuales nosotros utilizamos como un escudo, es precisamente no aceptar y no reconocer cuál es nuestra bronca. La única forma en la que nosotros podemos empezar voy a hablarlo de una perspectiva muy científica, muy médica, el proceso de desintoxicación es reconociendo de que hay un elefante dentro de la sala y hay que sacarlo. La personalidad. Voy a decir algo que hemos repetido en algunas otras oportunidades, y es que el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él apareció en el escenario del mundo para establecer un modo de vivir, un modelo de vida para usted y para mí, no una religión. Gracias, amor. En Mateo 22:37, como hemos venido viendo en esta serie de programas, el Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Al pie del monte de los olivos. Por sus llagas fuisteis sanados. Por esa palabra, crea todo nuevo. Denominado RAM, registro automático de la memoria. Y recuerda, Dios te ve. Vea hoy en Dios te ve. La personalidad, patrón de actitud. Tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El alma implica el asiento de la personalidad. Es a través del alma el conducto con que nos comunicamos con este mundo natural. Gloria a Dios. Y como decía ahora mi esposo, la solución, Dios nos ha dado herramientas para poder ayudar a su pueblo. En Efesios 4:11 en adelante dice que Él ha dejado los ministerios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, valga la redundancia. La verdad.
provenía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente, Siendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, la nada de la mosquita. Pensamientos, sentimientos. Es un repertorio de conductas que caracterizan a una persona. Existen diferentes tipos de personalidad, entre ellas la dependiente, la histriónica, la personalidad narcisista, la esquizotípica, la personalidad pasiva-agresiva, personalidad compulsiva y la esquizoide. Pero el Eterno desea utilizar nuestra personalidad para su reino y su gloria. Acompaña a los apóstoles Edwin y Ana Lucía Orozco y descubra la forma en que Dios puede tratar y transformar